Tutorial o comentario sobre el panfleto materialista de Juan José Méndez Iglesias. Episodio segundo. Continuando con algunas explicaciones y comentarios sobre el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, conviene insistir en que la filosofía es un saber de segundo grado porque analiza los conocimientos de las ciencias fundamentales como son, por ejemplo, la matemática, la física, la química, la zoología, la botánica, etc. En este sentido, los conceptos los extrae de esos campos de conocimiento y de otras disciplinas de conocimiento, los analiza, los clasifica, los sistematiza, etc. En ese sentido, se puede comprender que es un saber de segundo grado la filosofía. Por otra parte, la filosofía no es la madre de las ciencias, entre otras cosas porque en la antigüedad griega, en los tiempos de Pitágoras, pero también de Platón, Aristóteles, muchas veces los filósofos eran a la vez matemáticos, científicos. Está el caso, por ejemplo, de Tales de Mileto, que era matemático, astrónomo, filósofo. Está también Pitágoras, que era matemático y filósofo, geómetra. O también el propio Aristóteles, que era filósofo, lógico, biólogo, naturalista diríamos hoy, o biólogo, etc. En este sentido, sí, yo creo que se puede entender perfectamente. La filosofía, por otra parte, no es una superciencia. Lo que pasa es que sí es cierto que la filosofía es un saber más bien generalista porque analiza las otras ciencias y no es una superciencia en el sentido de que cada ciencia tiene su propio campo de conocimiento. Lógicamente, un filósofo no es un químico, pero sí puede, diríamos que, analizar la metodología de las ciencias duras, de la química, de la matemática, el método científico, etc. Ha habido filósofos como Mario Bunge que han escrito tratados como Investigación científica y otros filósofos que se han dedicado a ello también, a realizar tratados, análisis, libros, artículos, etc., sobre, por ejemplo, metodología de la ciencia, sobre teoría del conocimiento, gnoseología, y en este sentido la filosofía se interesa por todos los ámbitos del conocimiento y por todas las ciencias y por todas las disciplinas. Y la filosofía se puede pensar que no produce nada por sí misma, pero realmente produce contenidos, produce ideas, produce reflexiones, análisis, sistematizaciones, críticas, construcciones sistemáticas basándose en los conceptos que extrae de las ciencias, de los conocimientos en general que existen en la realidad. Y es, diríamos, la filosofía un saber crítico, un saber triturador de falsas ideas, de prejuicios, etc. En lo referente al origen de la filosofía, lo que se entiende por filosofía occidental surgió aproximadamente hace unos 2500, 2600 años antes de Cristo. Hace 2500 años, podemos decir que en el siglo V, VI antes de Cristo, ¿no? Aproximadamente. Por lo tanto, lleva ya de existencia 2 milenios y medio si consideramos la filosofía occidental que surgió en Grecia. Si consideramos filosofías de otro tipo orientales, podemos hablar de otras cifras. En cualquier caso, la filosofía que se entiende por filosofía occidental, la historia de la filosofía occidental comienza aproximadamente en el siglo VI a.C., en las colonias griegas que estaban en la zona de Jonia, de Turquía, de la costa de Turquía, y ahí comienza con Tales de Mileto y con otros filósofos presocráticos. En este sentido, Tales, por ejemplo, era astrónomo, predijo un eclipse y era también un gran matemático y a la vez también era filósofo. En este sentido, sus ideas filosóficas están recogidas en distintos fragmentos, pero nos dan una idea de lo que él proponía como su filosofía. Se puede decir que ya comienza a haber un paso con los primeros filósofos presocráticos del mito al logos, que no quiere decir que se sustituya de forma inmediata y rápida todo lo relacionado con lo mitológico, lo fantástico, lo religioso, lo espiritual, por unos saberes absolutamente racionales, argumentados, analíticos, lógicos, si se quiere de alguna manera, sino que fue un proceso gradual y lento donde se entremezclaban aspectos míticos con aspectos racionales y en este sentido hay que entenderlo. Por tanto, lo que sí está claro es que se va creando una racionalidad que está basada en elementos no antropomórficos, o sea, que no tienen forma humana, como es por ejemplo la teoría de los 4 elementos: agua, aire,
fuego y tierra. También podríamos pensar en los átomos de Leucipo y de Demócrito, etc. Y que se relacionan, por ejemplo, los átomos geométricamente. Luego se puede decir que se puede hablar también de las características de la filosofía. Está claro que la filosofía es un producto histórico y social. Diríamos que la filosofía no surge de forma instantánea y espontánea por arte prácticamente de magia, por parte de individuos ensimismados y aislados, ya que toda persona que piensa, que razona, que reflexiona, razona y piensa a partir de un lenguaje que ha aprendido previamente y que está producido y creado por su propia comunidad cultural y social a la que pertenece o la que ha vivido. Y por tanto, en este sentido, diríamos que la filosofía es un producto claramente histórico, claramente social y claramente cultural. Es verdad que se ha criticado muchas veces la figura del intelectual encerrado en su torre de marfil, como fabricando grandes construcciones metafísicas puramente fantásticas, pero eso realmente no es así, porque habría que analizar esas ideas que ha ido creando ese filósofo. Este ataque, por ejemplo, se refiere muchas veces a la filosofía idealista alemana de finales del siglo XVIII y diríamos y primera mitad del siglo XIX, con los grandes filósofos idealistas alemanes, como por ejemplo especialmente Fichte, Hegel, Schelling, incluso podemos citar a Kant también, de alguna medida, pero realmente también ellos escribieron sobre filosofía de la naturaleza, el caso de Schelling, y aunque sus teorías idealistas pues puedan ser discutibles, pues realmente tenían su razón de ser, tenían sus argumentaciones, que podemos pensar que son más o menos adecuadas, pero realmente ellos sabían argumentar extraordinariamente bien. Otra cuestión es que la filosofía materialista no esté de acuerdo con la filosofía idealista al considerarla espiritualista, por distintas razones y motivos, pero está claro que es una corriente de la filosofía muy importante y que se estudia en historia de la filosofía, el idealismo alemán. En cuanto a la filosofía, está claro que es un saber de segundo grado, por lo que ya dijimos anteriormente, porque la filosofía extrae de las ciencias y de las disciplinas de conocimiento, porque no todas son ciencias, esos conceptos con los que poder trabajar, o sea, analizar, clasificar, discutir, reordenar y también pensar sobre esas cuestiones, ¿no?, que se plantean sobre esos conceptos, etc. Y siempre como una crítica, como un desarrollo argumentativo, razonado, basado en la razón fundamentalmente, etc. Otra cosa que se puede señalar como muy importante en cuanto a las características de la filosofía es que la filosofía está implantada en el presente. No es un saber eterno, perenne, que no cambia, que es inalterable, sino que está cambiando en función de las formas de vida, en función de la historia, en función de la tecnología existente en cada momento histórico, de las formas culturales que existen, de los cambios sociales, cambios culturales, cambios tecnológicos, y eso es muy claro y muy evidente. En este sentido, pues realmente la filosofía conviene insistir en que está inmersa en el presente, y es un análisis del presente también para intentar mejorar la existencia humana en lo que sea posible, organizarse mejor socialmente, etc. También se puede entender la filosofía en sentido lato, por ejemplo, las que hay, porque se puede hablar de muy distintos tipos de filosofía, por ejemplo, filosofías primitivas, filosofías orientales, precolombinas, cosmovisiones precientíficas y mitológicas, etc. En cuanto a la filosofía en sentido estricto, pues, o riguroso, se podría pensar que es la propia, por ejemplo, de la tradición grecolatina, de Platón, de Aristóteles, y de otros pensadores o filósofos muy importantes de la antigüedad y también incluso de la escolástica medieval, porque Tomás de Aquino, aunque fue fundamentalmente un teólogo, también fue un filósofo. San Agustín, aunque fue un teólogo, básicamente también fue un pensador, etc. Incluso Pico de la Mirándola, por ejemplo, aunque escribió sus tesis y tal, pues realmente era filósofo por su libro sobre la dignidad del hombre y también era teólogo de alguna manera, pero sobre todo filósofo. La filosofía, por tanto, en sentido estricto, es una filosofía de tradición grecolatina y lo bueno que tiene que sea de tradición grecolatina es que los diálogos de Platón, por ejemplo, pueden ser leídos actualmente y hay muchas cuestiones, muchos temas que salen en esos diálogos platónicos
que son realmente muy actuales, porque la filosofía se habla de la vida, se habla de la muerte, se habla de la libertad, de la justicia, del bien, del Estado, de la política, de cuestiones éticas, etcétera. En ese sentido, no puede haber más actualidad que la que se plantea, o sea, diríamos que asuntos más actuales que los que se plantean en los diálogos de Platón y también en las obras, por supuesto, de Aristóteles. Su Ética Nicómaco, por ejemplo, pues aparece el tema de la virtud, del bien, de la eudaimonía, el bienestar, etcétera, ¿no? El justo medio, etcétera. O sea, que son temas que también nos interesan mucho actualmente, después de haber pasado pues aproximadamente 23-24 siglos, porque trata de la naturaleza humana, de los sentimientos humanos, de la razón humana y de los comportamientos, las conductas humanas, fundamentalmente. En este sentido, pues se puede decir que, claro, realmente no se puede hablar de una filosofía exenta, con X, en el sentido de que la filosofía pues ya lo sabe todo y que desde las alturas de su sabiduría contempla con indiferencia las penurias mundanas. Realmente hay un camino de saber, en cierto sentido, porque una de las características de la filosofía es la de estar implantada e inmersa en el presente. Sin embargo, con el presente, en el presente van aumentando los conocimientos, va habiendo nuevas investigaciones científicas, nuevos desarrollos científicos, nuevos conocimientos que surgen y por lo tanto la filosofía se dedica a analizar y clasificar esos nuevos conocimientos que surgen, a criticarlos, a valorarlos, etcétera, a interpretarlos, pues eso supone un avance en el conocimiento y por lo tanto, en este sentido, nunca lo sabemos todo y por lo tanto la filosofía sigue progresando de alguna manera. Bueno, en cuanto ¿se puede hablar también de la filosofía espontánea de los científicos? Pues claramente sí. De hecho, pues ha habido filósofos que se han considerado, científicos que se han considerado a sí mismos filósofos. Por ejemplo, el caso de Galileo Galilei, que era fundamentalmente profesor de matemáticas y matemático, pues se consideraba filósofo, y así lo era, filósofo del duque de Toscana. El caso de Newton, Isaac Newton, el gran matemático y físico, pues se consideraba a sí mismo también básicamente un filósofo. De hecho, su obra principal se titula Principios matemáticos de filosofía natural, Principio de matemática de filosofía natural. Por lo tanto, ahí queda muy clara la conexión existente entre las matemáticas, la filosofía, etc. Realmente, luego están los temas, por ejemplo, de la religión, etc., que bueno, el materialismo filosófico ha sostenido siempre un claro ateísmo, ¿no? Ya en el libro El animal divino de Gustavo Bueno se plantea un poco el origen de los númenes animales como el inicio de las religiones, etc. Y bueno, en este sentido me parece que he dado pues una serie de comentarios, de explicaciones que creo que son suficientes para seguir avanzando un poco más en este conocimiento al menos mínimo de lo que es el materialismo filosófico, de una forma muy esquemática, muy resumida, pero que puede servir para iniciarse. Gracias y un saludo a los oyentes de Radio Sofando de México, a todos los que han visto este vídeo y hasta siempre.